Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de TVX, Canal 23 en TV Abierta y en 23 en Cable Claro y 28 en Tigo Digital. Un saludo también cordial a los amigos de Aclarando Conceptos que me siguen en YouTube y en el Facebook. Recientemente celebramos el Día de la Raza, el 12 de octubre. En ese momento encontramos posiciones totalmente dispares. Unos lo celebraron, otros lo criticaron. No podemos negar que existen méritos en ambas posiciones, ya que si bien la conquista fue despiadada, aún así nos dio los elementos culturales y genéticos que complementan nuestra existencia. Sin la llegada de los españoles y su impronta genética, definitivamente los salvadoreños no existiéramos. Hubieran otros, mejores, iguales o peores, según un análisis simplista de las posibilidades matemáticas, pero independientemente de todo no fuéramos los mismos. Perderíamos prácticamente toda identidad. Incluso aquellos sin genética española alguna, ni siquiera una mínima gota, tampoco existirían, porque la conquista fue tan violenta que impactó sobre todas las actividades futuras y por consiguiente la vida de los genes, todo lo que somos estructural y fundamentalmente hablando y su combinación matemática sumamente aleatoria y diversa, cambió de tajo. Los seres humanos que nacieron son los que definitivamente tuvieron que nacer, y son definitivamente todos sin excepción, diferentes a los que hubieran nacido sin la conquista, con mezcla genética o incluso sin ella. No podemos venir ahora, al menos alrededor de esta fecha o en esta fecha misma que acaba de pasar, a criticar un proceso a quien le debemos haber nacido, mucho menos hacerlo en el idioma del conquistador, un idioma que nos une en esta nuestra América, Indoamérica, pero también hispanoamericana. En el momento actual de conflictos mundiales, donde los poderes fácticos y financieros fomentan un choque de civilizaciones, tenemos que ponderar y anteponer una alianza de civilizaciones. Eso definitivamente falló en la conquista. Un diálogo fecundo entre civilizaciones, un contacto benevolente entre culturas. Pero si este es el procedimiento que debemos fomentar en el presente, ya que el pasado ya trazado no nos queda más remedio que corregir y restaurar. Y esto es no solo nuestro deseo, sino que también debe ser nuestro accionar. Darle también la justa medida a la civilización precolombina, que no fue comprendida y por eso en gran medida fue pisoteada. El desconocimiento del contrario es la causa primera de la intolerancia. Debemos redescubrir la sabiduría de nuestros pueblos originarios, su cultura, sus tradiciones, sus idiomas, su teología, sus conocimientos, astronomía, arquitectura, medicina, astrología, cerámica, literatura, artesanía, tejeduría, construcción, ecología, arte, etc., para aquilatar la otra parte relegada incorrectamente buscando el equilibrio. Esto es justo y necesario. Ante la destrucción masiva de su cultura, muchos pueblos indígenas ocultaron sus conocimientos. Así se salvaron el calendario maya y el calendario azteca, y la numeración vigesimal maya, con el uso del cero, de amplia sabiduría y que aparecieron posteriormente cuando la furia destructiva del inicio de la conquista ya se había aplacado y se escarbaban templos indígenas para construir y usando los cimientos, basándonos en aquellos antiguos templos religiosos de ellos, orientados geográficamente de acuerdo a sus rituales, los nuevos templos de la nueva religión sin orientación geográfica alguna. La restauración del saber perdido, parcialmente escondido, aunque mucho de ello destruido, es un deber ineludible que necesitamos implementar. No ganamos nada en criticar destructivamente la parte de nuestra identidad que responde genéticamente al conquistador, sino que en rebuscar y restaurar la parte indígena que también nos corresponde hoy relegada injustamente e incluso ridiculizada por aquellos que también comparten su presencia, aunque ésta se encuentre realmente o solo deseada en menor proporción. Tenemos que fortificar nuestra autoestima y eliminar los estereotipos prefabricados y fomentados incluso en nuestros libros de texto, que de lo indígena como inculto y atrasado. Hemos relegado a grandes pueblos al abandono y a la marginación y hemos contaminado la historia ocultando sus logros. Tenemos que luchar por la dignificación de los pueblos originarios, tanto de las comunidades indígenas actuales como del elemento indígena que se encuentra parcialmente presente en toda la salvadoreñidad. En el ambiente internacional, las condiciones son positivas
Desde el 13 de septiembre del 2007, hace 6 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pese a la oposición de solo 4 países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la declaración fue aprobada por 143 votos a favor, 4 en contra, los mencionados, 11 abstenciones y 34 ausentes del total de 192 países miembros. Los países críticos al acuerdo señalaron que daba poderes legales y de propiedad excesivos a esos pueblos indígenas, los dueños del territorio antes de que vinieran los conquistadores, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante. El documento, que estuvo bajo negociación por 20 años, dice que los indígenas, estimados ahora en 370 millones de personas en el mundo, 80 millones de ellos en América, tienen derecho a la autodeterminación. Uno de los artículos más controversiales dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente, y también a recursos y tierras que hayan comprado, usado o adquirido. Un paso inicial para la eliminación del racismo y la injusticia. Sin embargo, esto no debe dar lugar a nuevos enfrentamientos. Las reivindicaciones indígenas tienen que basarse en la restauración de sus tradiciones, la dignificación de su herencia cultural, la atención adecuada a sus necesidades básicas y el desarrollo de la educación y el conocimiento dentro de un clima de paz, concordia, amor y justicia. Primero, salud, comida y habitación. Luego, educación y finalmente desarrollo económico. En ese orden, que este 12 de octubre que acaba de pasar sea no solo la fecha del descubrimiento y de la conquista, sino también el inicio de la restauración de las culturas originarias de nuestro continente. Ojalá. Al aclarar conceptos podemos afirmar que el 12 de octubre se conmemoró la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, bajo los auspicios de la corona española y bajo la preeminencia del Reino de Castilla, llegó a las costas de la isla Guananí, hoy San Salvador, en el Caribe, empezando un proceso firme de colonización y conquista europea. Este año 2013 se celebró el 521 aniversario del inicio de ese proceso. A ello vale hacer las siguientes aclaraciones. Primero, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de un nuevo continente, que posteriormente fue llamado América en honor a Américo Vespucio, navegante florentino, que fue el primero en reconocer que se había descubierto un nuevo mundo. Cristóbal Colón siempre creyó que había encontrado una nueva ruta hacia la India. Por eso inicialmente estas tierras fueron llamadas las Indias y sus habitantes los indios. Segundo, Colón no fue tampoco el descubridor del continente. Ese privilegio lo tiene el indio americano, que fue el primero que la pobló y desarrolló en ella sus culturas y asentamientos. Ni siquiera Colón fue el primer europeo, ya que los vikingos vinieron primero, que llegaron al norte de Norteamérica. Todavía antes que los vikingos llegaron los fenicios y arribaron a Sudamérica, especialmente Brasil. Y hay pruebas de que los árabes en la Edad Media, desde el siglo VIII y en los siglos posteriores, tuvieron contacto, siendo el más documentado el viaje de Almasudi en el siglo X, de donde se deriva la leyenda de Topilzin-Quetzalcóatl y otras similares de los pueblos indígenas americanos. Los pueblos indígenas todavía están esperando del Oriente el cumplimiento de la promesa de un contacto benevolente que les dé apoyo y unidad para salir de los problemas que le fueron impuestos después de la conquista y de un problema atávico, no superado, de separatismo y división. 3. Sin embargo, Colón dio inicio al primer proceso continuo de descubrimiento, conquista y colonización que produjo una transculturación europea, ya que no se puede hablar de intercambio cultural o encuentro entre dos mundos, pero que a pesar de todos los excesos produjo una raza mestiza, introdujo una nueva religión y de un nuevo idioma, la lengua castellana. Esto último fundamental, ya que en nuestra América, las Indias, hoy fragmentadas en pequeñas naciones, se encuentran ligadas por una admirable fuerza, el mismo idioma. Es justo que un mayor número de palabras de las lenguas de los pueblos originarios e incluso modismos salvadoreños se incorporen a nuestro idioma. Y yo los uso a pesar que hay lingüísticos defensores del imperialismo del idioma que a veces me critican. 4. El rótulo Fiesta de la Raza o Día de la Raza para conmemorar el 12 de octubre
fue acuñado por la Asociación Iberoamericana de Madrid por primera vez en España el 12 de octubre de 1913 y posteriormente uno a uno de los países hispanoamericanos. En Argentina fue instituido primero en 1917. En Estados Unidos e Italia ya se celebraba dicho día con anterioridad, pero con el nombre de Día de Colón. Quinto, existió desde un principio la tendencia a denominarlo fiesta o Día de la Raza Española, naturalmente en España, y posteriormente Día de la Hispanidad, que alcanzó reconocimiento en la España del franquismo hasta 1958. En 1981, tras la restauración del reinado en España y en vigor de la Constitución Española de 1978, refrendó el 12 de octubre cambiándolo a Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Sexto, nosotros, sin embargo, como hispanoamericanos, continuamos llamándolo Día de la Raza, considerado que lo español o hispano, si bien un factor esencial en la nueva raza latina, no es el único. Las naciones americanas deben considerar su propia identidad y comprender que somos plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial. En la sangre de los salvadoreños inquietan fermentos hereditarios raciales diversos que nos dan nuestra propia identidad. Séptimo, nuestro pueblo es producto del mestizaje básicamente español mezclado con los pueblos originarios, principalmente maya, náhuatl pipil y lenca, de lo cual nos debemos también sentir orgullosos, manteniendo en alto nuestra autoestima. Debemos dignificar toda nuestra impronta genética, no solo una parte de ella. Fuera de ello, en el caso de los españoles, debemos incluir un fuerte elemento racial árabe y judío producto de la presencia árabe en España de casi 8 siglos. Sabemos que no le gustaba trabajar al hidalgo español, mucho menos con las manos. De ahí que se decía en España, juegos de manos, juegos de villanos. Eso lo decían más que todos los españoles que se consideraban puros, aunque no lo fueran, y se dedicaban básicamente a manejar el poder político, el poder militar y el poder religioso, que básicamente eran los poderes que mandaban. Y el económico era derivado de ello, y con eso se conseguía más que todo en América el oro, la tierra y lo que ésta producía, y los esclavos. El trabajo tedioso lo hacían los indios, el duro los negros. Pero había necesidad de una gran cantidad de trabajos técnicos que los nativos y los africanos no podían hacer y que al español monárquico no le gustaba realizar. Ejemplo, alfarería, talabartería, artesanía, construcción. Todas las construcciones de la colonia son de estilo árabe, español, o mudéjar, o morisco, herrería, marina, comercio, etc. Se estableció así una corriente doble de españoles. El español puro, con carta de pureza real o falsificada que detentaba el poder militar, político, religioso y económico, que no se mezclaría, al menos no oficialmente, porque sus hijos perderían sus privilegios. Y el español del pueblo, que se mezcló y formó parte de esa estructura artesanal de trabajo manual, incluido el comercio, que el monárquico miraba con desprecio. Este último elemento era básicamente de origen árabe o judío conversos. De ahí, óigase bien, el mestizaje latinoamericano y por ende el de nuestro país está inmerso básicamente en el elemento árabe y judío español. Muchos ya conversos o aparentemente conversos vinieron a América masivamente, donde no había Inquisición todavía. Además, en tiempos del añil vinieron los mulatos y los negros, aquí en El Salvador. Y también hubo nueva inmigración española conjuntamente con la de otros pueblos, sobre todo europeos, chinos y árabes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que recalcar que el mayor mestizaje es mejor que las razas más puras, debido a su mayor diversidad de los genes. 8. El Día de la Raza nos refleja el crisol de la mezcla de razas y costumbres, pero también nos enseña el pasado y en alguna forma nuestro presente. En cuanto a nuestro futuro, tenemos que trabajar tesoneramente para lograr un mejor destino. 9. Si el 12 de octubre fue el inicio de la colonización y conquista, que sea como sea, fue la base del país que poseemos y la raza diversa que lo habita, tenemos que pensar como José Martí, que decía que el primer trabajo del ser humano es reconquistarse. Tenemos que reconquistar a la patria, detener su deterioro y guiarla por nobles derroteros. 10. El Salvador está predestinado entre las naciones. Somos el centro geográfico de América. No podemos ser mediocres.
Sin embargo, todo mantiene una normalidad y de esa forma podemos ser lo mejor o lo peor. Hemos sido mal guiados y hemos desarrollado generalmente nuestra parte más negativa, descollando, eso sí, pero en situaciones no muy aplaudibles. Tenemos que enderezar nuestro rumbo y dirigirnos hacia nobles derroteros. Tenemos que sentir orgullosos de ser salvadoreños. No importa la condición social que tenemos, la religión que profesemos o la mezcla racial que poseamos. Somos todos salvadoreños. Que este 12 de octubre del 2013, que ojalá lo celebramos con orgullo, no sea solo el Día de la Raza, este y los años próximos, sino el de nuestra raza salvadoreña, el Día de la Salvadoreñidad. Muchas gracias.